Sin embargo, un mes antes de su desaparición, Susan se enteró de que su marido había estado viendo a otra mujer. ¿Sabe usted, Mina, de alguien que pudiera haber tenido algún motivo para hacer daño a Susan y a sus hijos? A partir del momento en que Susan desapareció, estaba muy deprimida y muy furiosa, creo, por lo de esa amiga. ¡Déjame entrar! Porque habían tenido muchas riñas entre ellos. Y fui a ver a Nick, donde su amiga y él, creo, vivían juntos en Asheville. Al menos 2 veces que yo sepa. ¡Es mi marido! Sé que hubo mucha confrontación. La novia podía tener motivos de venganza. Es probablemente la única persona con la que se peleó. Susan era muy amable. La amante de Nick fue solo una de las opciones. La policía supo también que Nick era un ávido jugador. Creo que Nick intentaba llenar un poco su vida con el vicio del juego, como con el alcohol o la droga. Menos de 1 año antes de que Susan desapareciera, abrió temporalmente el casino de Sydney. Su llegada no solo atrajo a su marido, también hubo rumores de que los usureros habían acudido allí para aprovecharse de los jugadores desafortunados. Castigo mafioso al estilo coreano. Estas escenas fueron grabadas en un callejón de King Cross este año. Muestra a 2 jóvenes obligados a arrodillarse en señal de respeto a su agresor y luego recibiendo puntapiés y puñetazos al deber dinero de juego. Las pandillas coreanas se especializan en préstamos con usura. El préstamo con usura es una actividad insidiosa y hay bandas implicadas, así que queremos verlas aplastadas y lejos del casino. Nos informan de que hay 2 bandas rivales luchando por el derecho a prestar con usura en el casino. Ambas cargan intereses exorbitantes a los jugadores deudores. El precio máximo por no pagar es la muerte. Desde la desaparición de Susan y los niños, ha habido especulaciones de los medios sobre bandas de criminales coreanos en relación con su desaparición. ¿Se le ocurre alguna razón por la que una banda coreana, si existe, querría hacer daño a Susan y los niños? Sé con seguridad que existe una banda, pero no sé cuántos son ni dónde está su base. Pero si son bandas que operan a gran escala, que prestan dinero y extorsionan y esa clase de cosas, no sé si hay algún motivo personal para que hicieran daño a Susan y a los niños. Si es gente que le pudo hacer daño porque tal vez mi hermano le pidió dinero prestado, podría ser posible. ¿Conoce alguna persona a la que él pudiera deber una gran suma de dinero? Personalmente no, porque es muy reservado sobre lo que gasta. Pero por lo que sé, estaba muy endeudado. Y solía pedirnos dinero a mi madre, o a mí, o a otros amigos. De acuerdo. ¿Sabe con quién jugaba? ¿Había algún grupo de personas o persona en particular? No lo sé. Creo que la mayor parte del tiempo jugaba solo. Las deudas de juego de Nick fueron una de las primeras cosas que los investigadores de personas desaparecidas indagaron. En ese entonces, se sabía poco sobre bandas coreanas, dentro o alrededor del casino, así que el detective Ledgeford buscó datos en el exterior, especialmente en Estados Unidos. La información que nos llegó sugería que los usureros exigían a una persona que les debía dinero que obligase a su esposa, a su novia o a su hija a trabajar en talleres de ropa o en burdeles para pagar la deuda. La policía tenía que hablar con Nick de inmediato, pero cuando fue al piso que Nick compartía con su novia, ninguno de ellos estaba. En ese momento nos alarmamos. Emitimos lo que se llama una alerta de pasaporte por si Nick quería dejar el país. Esa tarde recibimos una llamada de aduanas diciendo que Nick intentaba salir del país con una mujer.
En ese entonces no teníamos delito por el cual retenerle. Aún no sabíamos dónde estaban Susan y los niños. Pedimos a la Policía Federal Australiana si podían abordar el avión y tal vez por última vez preguntar al señor Park dónde estaban su mujer y sus hijos. El señor Park dijo una vez más que su familia estaba en Queensland y que él volvía a Corea a visitar a un pariente enfermo. Y que regresaría en 10 días, que volvería a Sydney. El agente federal comprobó su billete y era realmente de ida y vuelta. Así que no hubo más remedio que dejarle marchar. Tras recibir esa información, el detective Spur y yo fuimos de la opinión de que se fugaba. Había hecho algo o estaba al tanto de algo que había pasado y estaba huyendo. Se ha iniciado una búsqueda internacional en la que participa Interpol tras la aparición de 3 cadáveres abandonados en un bosque de Nueva Gales del Sur. La policía dice que las víctimas son una madre de Sydney y sus 2 hijos. Los detectives buscan al marido de la mujer. Madre e hijos desaparecieron de su casa de Eastwood en octubre pasado. Se ha pedido la colaboración de la Interpol para encontrar al marido de la señora Park, de nombre Sung, del que estaba separada, un pertinaz jugador que debía dinero a usureros. 12 días después de que Susan y los niños fueran vistos por última vez por su vecina, el exmarido de Susan, Nick Park, y su novia Demi volaron a Corea. Creemos que entonces hubo tal vez 2 razones para que huyera del país. La primera, que había matado a su esposa y a sus hijos. Y la segunda, que tal vez Susan estuviera retenida contra su voluntad por unas deudas de juego de su marido, o como rehén por algún pago posterior de dinero debido por el señor Park. O posiblemente incluso metida en un burdel para pagar las deudas que el señor Park había sumado con los años. ¿Sabe usted si Susan era prostituta? No. Ella tenía una deuda con su tío cuando llegó a Australia. Debía pagarle más de $20,000. Trabajó día y noche en restaurantes para pagar esa deuda. Sé que la pagó. Que yo sepa, ella nunca habría trabajado en nada ilegal para pagar lo que fuera, de haber tenido que pagar las deudas de su marido. ¿Sabe que es una práctica común en la comunidad coreana? No la llamaría una práctica tal como la describe, pero sé que de hecho hay ciertas personas que por algún motivo son secuestradas o vendidas en pago de una deuda. ¿Una situación así podría derivar en que se implicara a los niños en eso? A veces implican a los niños y los secuestran, igual que a los adultos. Entonces, ¿la razón para eso es que se devuelve el dinero y devuelven a la gente o...? Posiblemente tenga que ver con eso. Utilizamos los servicios de la Brigada Especial Oak, la Brigada contra el Crimen Asiático por ese entonces. A solicitud nuestra fueron a unos burdeles de la zona metropolitana de Sydney con una fotografía de Susan en un intento de localizarla, tal vez en esos lugares. No hubo ningún resultado. Nadie en esos lugares reconoció a Susan en la foto. Aunque esa teoría no podía descartarse entonces, no hacía avanzar la investigación de personas desaparecidas, de modo que los detectives pasaron a la siguiente posibilidad: que Nick había asesinado a su propia familia. Obtuvimos una orden de registro de la vivienda del señor Park. La casa estaba más o menos en el mismo estado que cuando la habíamos visitado la última vez. Las camas no tenían sábanas, los armarios estaban vacíos, los muebles estaban empaquetados de forma que parecían listos para una mudanza. La verdad, parecía que el señor Park no había vuelto desde que habíamos hablado con él. Buscamos rastros de algo siniestro que pudiera haber pasado. No había ninguna señal de lucha. No pudimos encontrar ningún rastro ni material que aportara ADN. La policía registró entonces el piso que Nick compartía con Demi, pero el resultado fue el mismo. Hicimos lo habitual cuando alguien desaparece, indagaciones con respecto a las cuentas bancarias de Susan. Susan tenía una cuenta en el banco Commonwealth y allí nos dijeron que la cuenta había sido activada el 24 de octubre, es decir, una semana después de que se viera por última vez a Susan y los niños. Se habían retirado $300 en la caja, el total que Susan tenía en su cuenta.
Los detectives también descubrieron que los $400 de la cuenta de los niños habían sido retirados. Eso sugería que Susan podía estar viva. Pero lo interesante era que las transacciones habían ocurrido en una sucursal a la que Susan no tenía motivos para ir. La sucursal estaba en Asheville, lo que nos planteó una inquietud sobre por qué, si había sido Susan, habría hecho la retirada de dinero allí. Su única relación con Asheville era que su marido visitaba allí a Demi, que vivía en ese suburbio. Los detectives pidieron al banco las cintas de seguridad con el propósito de intentar identificar quién había hecho la retirada de la cuenta de Susan y saber si Susan estaba viva y bien, o si otra persona se había hecho pasar por ella. Mientras los detectives aguardaban las cintas, recibieron una llamada de la vecina de Susan. El día que Nick había estado en casa de Susan para vender los muebles, reparó en que él había tirado una serie de documentos en un contenedor de basura. Pensó que, con tanta actividad policial, valía la pena mirar. Dentro halló una carta de una empresa de alquiler de coches dirigida a Nick. Averiguamos que Nick había alquilado un coche el 19 de octubre, 2 días después de cuando se viera a Susan por última vez, y que no había devuelto el coche cuando debía. El director de la agencia dijo a la policía que al alquilar el coche, Nick estaba con una mujer asiática. La policía